Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Facundo Rodríguez Carmona. Voy a dar el análisis de las propuestas académicas y de consultoría que estuvimos analizando en la clase de Políticas de Comercio Internacional por la maestra Carolina Ham Rodríguez. Mi matrícula es 55205 y vamos a comenzar. Bueno, el contenido de estos análisis es básicamente la introducción, el formulario de la tesis que en un inicio nos encargó, la cual es la apertura económica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la expansión del sector agrícola de las hortalizas en el estado de Sinaloa. La propuesta académica es la economía y política de evolución contemporánea de los usos de suelo y la deforestación en México. Es del caso del volcán del Cobre de Perote. Y la propuesta de consultoría es la apertura económica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la expansión del sector agrícola en hortalizas en el estado de Sinaloa. Bueno, básicamente la introducción es presentar los tres formularios sobre las mismas tres propuestas que acabo de mencionar, y después de analizar las propuestas recurrimos a responder los formularios para las peticiones correspondientes a la clase. Una de las propuestas académicas y otra de la de consultoría, las cuales nos ayudan a nosotros como alumnos a fortalecer pues nuestro amplio repertorio de habilidades a la hora de elaborar una tesis o de elaborar una investigación. También mostraremos algunos de los principales factores para que una propuesta sea válida, tomando en cuenta siempre la metodología utilizada en cada uno de los temas. Bien, el formulario de la tesis es la apertura económica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la expansión del sector agrícola de hortalizas en el estado de Sinaloa. En el primer punto nos encontramos que comentemos el motivo de nuestro interés por la temática de índole académica. Pues básicamente elegí este tema ya que para mí en lo personal me parece muy importante el área de la agricultura y la ganadería, ya que básicamente pues es el sector principal de un país en desarrollo, ¿verdad? En nuestro país el hecho de que el sector rural pues es muy importante. También nos hace referencia pues a lo que es la agricultura en los municipios, y en mi caso en el municipio de Mezquital pues desde muy pequeño veía que existía pues este tipo de actividad económica, y cuando encontré esta tesis pues sabía que era una oportunidad de aumentar mis conocimientos sobre el sector agrícola y así tener una herramienta más. En el punto 2, la estructura del documento cubre los requisitos de metodología de un trabajo académico y que argumente los motivos si es afirmativa esta aseveración. En este caso está excelentemente realizado por el autor, cubre todos los requisitos metodológicos para una investigación de alto grado de responsabilidad científica y social. En el punto 3, ¿cuántos capítulos componen y cuáles son las proporciones para evidenciar la problemática planteada? Consta de 6 capítulos exactamente. El primero de ellos es la introducción, que es un tema pues un poco breve sobre la referencia a lo que es el trabajo de América del Norte. Así también más adelante en el capítulo 5 está la metodología de estudio, y por último en el capítulo 6 pues es el modelo econométrico que utilizó este autor para ver las características de la evolución del sector hortícola en México y en el estado de Sinaloa. En el punto 4, la temática que plantea el autor elabora el capítulo de la metodología adecuada, y pues la respuesta básicamente a esta pregunta es sí. En todo momento el autor se centra en desarrollar cuidadosamente el tema en base a la metodología que utilizó. La temática que plantea es acorde con el tema y fácil de entender. El punto 5 nos pregunta que si los resultados y conclusiones de la tesis son contundentes en la argumentación de los resultados de la hipótesis. Después de leerlo, el autor se aseguró de dar resultados concisos y en ningún momento dejó de lado la importancia de
pues de su trabajo, ¿verdad? Le dio seguimiento y argumentó los resultados de la hipótesis plenamente. En el punto 6, el manejo de las fuentes incluye suficiencia documental y bibliográfica. Pues sí, en todas las fuentes bibliográficas, así como referencias en las que se apoyó el autor, están bien respaldadas, tienen lógica. El formulario de la tesis académica es la economía y política de la evolución contemporánea en el uso y suelo de la deforestación en México, el caso del volcán del cobre de Perote. El primer punto nos comenta los motivos de su interés. Pues básicamente, sinceramente no entendía bien cuál era la diferencia, ¿verdad? Y nunca había tenido un interés sobre este tema. Sin embargo, pues me es de gran valor agregado pues poder conocer este tipo de documentos. Para el punto 2, la estructura del documento cubre los requisitos de metodología de un trabajo académico. Lo respondí sinceramente, no tengo bien definida la idea entre una propuesta académica y otra de consultoría. Por lógica, pues suena de que pues es tener que estar consultando, ¿verdad? Ya que pues esta es la primera vez que hago un trabajo de esta manera, pero por lo que estoy investigando, este trabajo del licenciado en Economía Rodrigo Franco cumple con los requisitos. En el punto 3, en el sector del documento responde las demandas de la propuesta académica. Pues como les comento, supongo que en el sentido en el que le responde a las demandas de propuesta académica es a la hora de la investigación por parte de nosotros los alumnos, una propuesta académica que nos hace mejorar o incrementar nuestros conocimientos sobre el tema. En el punto 4, el documento incorpora un capítulo donde metodológicamente aborde un tema de la propuesta. Al igual que en la tesis pasada, este documento incorpora en el capítulo 5 la investigación científica en base a la metodología de la propuesta. En el punto 5, la estructura del documento desarrolla con suficiencia el planteamiento de una propuesta a la temática de interés. Pues sí, el documento desarrolla perfectamente el planteamiento de la propuesta utilizando el método académico de investigación. El autor, ¿de qué manera se encuentra vinculado con el tema y ha sido de su interés de proponer soluciones? Bueno, justo antes de desarrollar esta tesis, el autor fue alumno de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que por ende elaboró esta tesis con un fin de titularse como licenciado en Economía. El autor está fuertemente vinculado con el tema, así que creo que no hay ningún problema porque tenga vínculo, ¿verdad? Las fuentes respaldan el documento, pues todas las fuentes respaldan correctamente de forma sustentable la índole de este tema, y pues me pide que comente el currículum del autor. Sinceramente no lo encontré, estoy investigando, pero pues aparece muy poco, de que esta tesis pues es de años pasados, ¿verdad? Y por último, en cuanto a los formularios, está la propuesta de consultoría. Pregunta el punto 1 que cuál es el tema del libro de la consultoría, y es de la labor de consultoría económica y sus implicaciones en un caso práctico, el sector informal de la economía, detección de grupos de oportunidad para el crédito hipotecario. Esta es la propuesta 3, que por ahí creo que se me pasó acomodarla, se duplicó, pero este es el tercer tema que viene en el índice. Bueno, y nos pide que pongamos la carta del autor. Esta es una parte de la carta del autor. Tengo entendido que las tesis y todas estas investigaciones tienen como límite una cuartilla para expresar su carta, y básicamente pues nos habla de todas las ayudas que recibió pues este autor desde su asesor Felipe Cermeño. También le da un agradecimiento a Margarita por todo su amor y su apoyo, creo que pues era como su novia. También a Raúl Campos por el apoyo y la historia detrás de su amistad, supongo que es un amigo. A León por la fortuna de haber tenido la oportunidad de ver desde su perspectiva de gigante. Y como sabemos, pues muchas veces necesitamos ese enfoque que nos dan otras personas para poder plantear lo que nosotros pensamos, ¿verdad?
En el punto 3 sobre este formulario dice que instrumentos que propone. Bueno, el autor únicamente utiliza las mediciones como referencia de esta investigación. No sé exactamente qué tipo de instrumentos se debería referir o necesita una investigación de este tipo. En el punto 4 nos pide la metodología de la consultoría. Una consultoría de análisis económico brinda esa posibilidad en una amplitud difícil de igualar. Por una parte se requiere el conocimiento amplio de los temas teóricos de la economía y por otro la habilidad cuantitativos como cualitativos para aplicarlos. Los instrumentos que utiliza es el análisis macroeconómico, indicadores de coyuntura, indicadores macroeconómicos y otras fuentes de información. En el punto 6 nos pide los campos de intervención. Bueno, pues el tema está abordado como caso práctico, por lo tanto el campo de intervención es la sociedad y el sector informal de la economía, ya que este tema, esta tesis, pues como su título lo dice, va dirigido al sector informal de la economía. En el punto 7, los problemas resueltos o atendidos. Bueno, pues se pudo eliminar el porcentaje de casos de economía informal gracias a préstamos hipotecarios asociados a bancos. Ese era el problema principal que quiso abordar este autor. Las bases de la información utilizada, bueno, pues son el Fondo de Cultura Económica, European Economic Review, Banco Mundial de Washington DC, la Organización Internacional de Trabajo de Santiago de Chile. Bueno, las formas de construcción de bases de información, en el punto 9, no entendí exactamente la forma de construcción de información, supongo que es como lo fue investigando. Y en el punto 10 son las soluciones o intervenciones exitosas. Todas las soluciones planteadas en esta hipótesis fueron resueltas. Y por último, en el punto 11 nos pregunta las fuentes consultadas. En total fueron 25 fuentes bibliográficas y referencias las que fueron consultadas por este autor. Bueno, como ya vimos, este es un repaso de todo el análisis que tuvimos que hacer nosotros los alumnos de estas 3 propuestas. A continuación, preparo mi conclusión en cuanto a lo que ahorita nos está afectando, que es el COVID-19, ¿verdad? Para concluir, me gustaría señalar como ejemplo, pues, que como miembros de la sociedad en ocasiones nos educan, pues, con la premisa de que todo se va a solucionar. Es cierto que pues, existe una mano invisible, sin embargo, esto es más económico que social. Tal vez es por eso de que algunos gobiernos como el nuestro ha dejado pasar tan cómodamente pues esta situación, y no solo el gobierno, también pues nosotros como sociedad. Entonces, luego de leer todo esto y de hacer mis propias conclusiones, me gustaría resaltar que la economía del mundo no es tan fuerte, ni siquiera un poco, ya que como los expertos lo dicen, esto, si regresamos al principio básico de la economía, es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país, y en este momento pues es muy frágil este sistema. Esto lo pudimos ver cuando todo iba bien en la economía en China, ¿verdad? La carrera comercial contra Estados Unidos pues buscaba de una buena manera demostrar el gigante que son estas potencias, ¿verdad? China repuntaba en varios sectores como la tecnología y la industria energética. Sin embargo, a partir del mes de enero de este año 2020, las exportaciones se desplomaron hasta un 16%. Hablando en cuanto a políticas internacionales, pues sabemos que los países están conectados gracias a sus tratados, como anteriormente en las propuestas, pues básicamente era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya extinto, pero pues ya reformulado con el nuevo TEMEC. Tal vez todo esto es por la gran brecha de desigualdad que existe en nuestro país. O sea, como sabemos, los individuos cada vez tienen más diferencia y pues su brecha de desigualdad es muy grande. Para el acceso a la información, al final de cuentas, que es lo necesario, no podemos llegar a esa información. También es cierto que la cultura del mexicano e incluso de toda Latinoamérica pues es de no creer, ¿verdad? De que no creemos que existen, pues como en este tiempo, el virus. A veces nos hace más fácil creer en algo divino que en algo científico. Tal vez es por eso que dicen que entre más sabes, pues más feliz eres, ¿verdad?
De esta manera llegué a la conclusión teórica de que si un país con signos de crecimiento económico o en vías de desarrollo logra fortalecer el área de desarrollo humano, así como intensificar los esfuerzos para mejorar el sistema de salud, las próximas generaciones no tendrán que preocuparse por nuevas pandemias similares a las que hoy actualmente enfrentamos. Quiero terminar con una frase de Nietzsche. Dice que lo que no te mata te hiere de gravedad. Deja tan apaleado que luego aceptas cualquier maltrato y dices que a ti, que eso te fortalece. Lo que no te mata te hace más fuerte. Muchas gracias.